¡Lucy, abre! Oye, no me grites. ¡Abre o tiro la puerta! No me grites, no me gusta que me grites. ¿Qué quieres? Ya me enteré que lo del piloto y la gasolina es mentira. ¿Con quién te estás mensajeando? ¿Qué te importa? Dame el teléfono. No. Dame el teléfono. No te voy a dar nada. ¿Por qué te tengo que decir con quién ¿Quién hablo? te escribió? ¿Los Casillas o qué? ¿Qué te importa? No, tengo que solucionar. ¿Te estás escribiendo con ellos? ¿Qué estás solucionando? ¿Quién te está marcando? Dame el teléfono. Dámelo, dámelo. Suéltalo. ¡No! ¡Gancho! ¡Ey! ¡Ábreme! ¿Por qué le estás marcando a mi mujer, perra? Qué gusto saludarte, Fabricio. Vinimos a arreglar esta bronca entre mujeres, Gancho. Sí, cómo no, qué vivita me saliste, ¿no? Lo único que buscábamos era llegar a un acuerdo y solucionar. Pero como no se pudo, pues vete a tu encuentro con Ismael y arreglen ustedes. Pues dile a Ismael que no hay acuerdo, ni intercambio, ni trato, ni negociación, ni No. absolutamente nada. ¡Estás hablando de la vida de mi hija, Gancho! ¿Cómo que no hay negociación, Gancho? Yo libero a Diana cuando yo quiera, cuando me diga lo que quiero saber y punto. No se te olvide que tu hija está con nosotros, Gancho. No se me olvida, créeme. Y voy a averiguar cómo llegó ahí. Pero el que manda aquí soy yo. Porque el que tiene el sartén por el mango soy yo. Entonces se va a ir así nomás, sin importarle lo que pueda pasarle a mi novia. Eduardo, sabes que sí me importa. Ya hice lo que pude, le di a las autoridades el apodo del sospechoso. Las autoridades, como si les importáramos. Para ellos Luz es una más. Mira, la misma presidenta de la República está encima de este caso. Tenemos que ser pacientes y confiar. Erendira, por favor, no se vaya. Quisiera quedarme, de verdad. Pero no puedo, mi vida también corre peligro. Y entonces que Luz se muera. Eduardo, ¿qué más quieres que haga? ¿Que yo misma me encargue de encontrarla? No, perdóname. Eduardo, por favor. Perdóname, por favor. Entre más pasan los días, más bajan las posibilidades de encontrarla con vida. Lo siento. De verdad, lo siento, pero no hay nada más que yo pueda hacer. ¡Ábreme! ¡Ábreme! No puedo creer lo que hiciste. Te agradezco mucho la oferta, pero preferimos hacerlo nosotros. ¿Y qué piensan? ¿Que van a llegar así ustedes dos al rancho? ¿Tienen idea cómo los van a recibir con 50 guaruras armados? Por eso no te preocupes, que nosotros nos las ingeniamos. No sería la primera vez que entran a un rancho sin que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Sí, pero esta vez no va a ser tan fácil. No vamos a entrar disparando. Yo podría apostar que si entran ahí no salen vivos. Aunque no lo crean, yo soy la mejor opción. ¿Está bien? Va. Lo vamos a hacer a tu manera. Prometí nunca regresar a ese rancho. Pero ya no quiero que haya más tragedias. Ni para los Casillas ni para nosotros. Sí, me cancelas todos los pendientes de la tarde, por favor. Gracias. No puede ser. No regresé a trabajar. Ni yo. Ya mañana, ¿no? ¿Tú sí crees que exista la tal caleta esa? Horacio no tendría por qué mentirme. Pues no sé, pero yo tengo que entregarle algo a la presidenta. Una captura, un Ya. decomiso de dinero. Ya. El trabajo se queda para mañana. Tienes razón. Además, estoy agotada. Y eso en teoría, porque no trabajé. Esto es trabajar. Órale. ¿Alguien está estresada? No sé si quieres algo más. Una pasta, sushi. No. También podemos cocinar. Sí,
Si quieres. Yo creo que tú y yo queremos lo mismo. Más vino. Por lo pronto, más vino. Perdón. Sí, más vino. No entiendo por qué tenemos que salir corriendo. ¿Me lo vas a explicar o es otro de tus secretitos? A ver, primero me le bajas al tono. Y sí te lo puedo explicar. Tú misma me hiciste ver que me tengo que alejar, que aquí corro peligro. O sea, ¿vas a hacer algo porque yo te lo dije? Pues sí, aunque no lo creas. Además, ya tienes que regresar a clases. Está bien, que tú digas. ¿A dónde vas? Tengo que reemplazar la pila de mi localizador. Bueno, pero no te tardes, ya casi abordamos. Hola, Santiago. Te quería avisar que ya estamos en el aeropuerto y llegamos esta misma noche a la Ciudad de México, para que estés al pendiente. Hola, Ismael. Morra, sé que lo primero que vas a decirme es que no, pero ocupo pedirte un favor. ¡No! ¡Para, por favor! ¡No, para! ¡No! ¡Esto no para hasta que sueltes la sopa! ¿Dónde está la caleta? Yo sé dónde está la caleta. Para, por favor. ¿Cómo dices? Es que entre tus gritos y los chillidos de la rata no escuché. Yo sé dónde está la caleta. Oíme, qué bueno es el aguardiente amarillo de mi tierra, ¿sí o qué? Quizás. Bueno, ya que estamos charlando, pues charlemos en confianza. ¿Usted no se siente ninguneado con esa alianza que tienen los Casillas con los Chemitas? Oigan a este. ¿Cómo le ocurre, mijo? Pues se me ocurre porque mientras que ellos están allá deliberando lo de Diana, usted está acá. Sí. Pero porque preferí quedarme con usted aquí relajado, parcero. Oiga, perdón que me meta en esto. Pero usted, ¿por qué no se va para Colombia, hermano? Parce, con el cabo fuera de circulación, usted sería el rey, ¿no? No crea que no lo he pensado. Aparte, la reina, pues tiene su cuento con Ismael. ¿Sí o qué? ¿Y nosotros qué? Aquí nada más arriesgando la vida. ¿Para qué? Sí, eso es verdad. Ese cuentico de la reinita de que ahora quiere ser política. Y el Ismael, con todo ese billete que tiene, puede vivir 100 vidas. Me toca ponerme a traquetear solo. Por eso le digo. Váyase para Colombia.
Eso sí, si se llega a ir, ni se le ocurra irse con las manos vacías. Uy. El parcero me está proponiendo un negocio. Háblalo. Vea, hermano, nosotros hemos hecho muchas cosas por esta gente. Y si no nos van a pagar como nosotros nos merecemos, ¿qué tenemos que hacer? Cobrarnos. ¿Cobrarnos cómo? Cuando dijiste que querías cocinar, pensé que sabías hacer algo. La cocina, it's not my cup of tea. Conmigo no fue igual. Mi mamá cocinaba obligada porque no le gustaba. Así que me ponía a hacer lo que yo te puse a hacer a ti. Ah. Soy inocente. Hasta que no se demuestre lo contrario. Siempre he querido demostrar mi inocencia. ¿Qué te hicieron? No. ¿Qué hice yo? ¿Quieres hablar? No. Todo puede ser usado en mi contra. Estoy contenta con las decisiones que he tomado en mi carrera. No quería tener hijos, tener pareja no era una opción. Y la verdad es que estoy muy bien en ese camino. Ok. Si no hubiera sido así, no sería secretaria de seguridad. No tienes una idea lo que es competir en un mundo de machos. Quiero besarte. Can I? ¿Y la cena? Ángela, ¿qué haces aquí? Me asustaste. Pensé que ya estabas instalada en el hotel. No, todavía no. Mira, Ángela, ahora no te puedo atender. Estamos en lo de Diana. No necesito nada. Solo vengo a darles un mensaje. ¿Pasó algo con Paco? No me digas que el gancho dio con ustedes. No, todo bien. ¿Mensaje de quién? De Víctor Casillas.